Estimado auditorio, estamos de regreso en la sala verde, la de las entrevistas, esta misma, donde no le hacemos campaña a ningún color, para que después no nos estén reclamando por el color. Bienvenida Lorena Oropesa, secretaria general del Partido Acción Nacional. Qué gusto, Bienvenida, Pepe, Lorena. qué gusto estar aquí, qué gusto saludarlos a todos ustedes que nos ven en casa. Es un gusto que nos estés acompañando porque se tocan temas muy generales, se tocan temas de importancia para la sociedad ahora que llegan las elecciones y donde debemos de abrir los ojos. El día de hoy, ¿qué nos tienes, Lorena? Mira, platicábamos hace 8 días, hace una semana, sobre el tema de las propuestas de Acción Nacional para esta campaña electoral. Tenemos una plataforma que hemos presentado ante el Instituto Nacional Electoral, en donde los ciudadanos tienen la posibilidad de analizar cuáles son las propuestas que el Partido Acción Nacional está haciendo. ¿Por qué debe votar la ciudadanía por los candidatos de Acción Nacional? La vez pasada tocamos el primer tema de la plataforma electoral y ahora quisiera referirme al segundo eje de la plataforma, que es la plataforma 2015-2018, crecimiento justo, duradero y sostenible. Este tema es de interés para la ciudadanía porque se refiere justamente a lo que más nos impacta en las familias, el bolsillo de los ciudadanos, cómo impacta la economía en cada una de las familias. Cómo vemos que la economía no está funcionando y cómo no sentimos el beneficio en los bolsillos de cada uno de los mexicanos. El Partido de Acción Nacional desde hace tiempo ha impulsado políticas públicas para fortalecer la economía familiar. Recordarás, Pepe, que el año pasado, en el 2014, hicimos una consulta popular para incrementar el salario mínimo. Sí. Esta consulta popular fue todo un éxito a nivel nacional. Juntamos millones de firmas de todo el país que nos permitieron llevar esta propuesta a la Corte para que pudiera incrementarse el salario mínimo, porque tenemos una historia del salario mínimo que finalmente pues no alcanza para nada. Esta consulta popular finalmente no pudo llevarse a cabo porque la Corte consideró que la pregunta no era la adecuada y no fue procedente. Sin embargo, el Partido de Acción Nacional no quita el dedo del renglón y estamos desde la Cámara de Diputados impulsando que se incremente el salario mínimo. Esta mañana yo quisiera preguntarle a las señoras, a los señores que nos escuchan, que nos ven, si ustedes tienen una cobertura de la canasta básica o de las necesidades mínimas con 63.70 pesos al día. Ese es el salario mínimo que tenemos en Zacatecas. Recordarán que estamos en la zona B, de acuerdo a la distribución que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, 63.77 con 77 centavos es lo que equivale el salario mínimo. Generosamente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos incrementó 2.39 pesos el salario mínimo el año pasado. Dígame usted, señora, si usted con 2.39 centavos alcanza usted a darle mejor de comer a su familia. Si tomamos en cuenta que los precios del mercado más o menos oscilan de la siguiente manera: un kilo de carne que puede ir desde los 100 pesos en la carnicería de la colonia hasta los 180 pesos en las tiendas departamentales. Así es. Si vemos que las tortillas oscilan desde los 10 pesos en algunos casos hasta 14 pesos. Si vemos que el jitomate está de 9 pesos hasta 25 pesos. Son los precios que oscilan en el mercado y que con 63 pesos con 77 centavos es imposible que una familia pueda comer de manera digna. Por eso el Partido Acción Nacional ha impulsado estas políticas públicas y lo que queremos no es una medida populista como se ha manejado por otros partidos políticos de incremento al salario mínimo. Lo que nosotros queremos es que el salario se incremente de manera gradual, de tal manera que no impacte en la inflación, de tal manera que no impacte en la economía nacional, pero que sea la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la que determine a través de un estudio del Coneval
cuál es la cantidad de dinero mínima que requiere una familia para comer dignamente cuando menos un día. Por día tenemos que incrementar el salario. Si nosotros vemos el proceso de la inflación, tendríamos que tener un salario de 230 pesos y tenemos un salario de 63 pesos. Es indigno para cualquier familia mexicana. Y esto que se realizaría mediante un estudio. Tal vez la ciudadanía podríamos pensar por qué o para qué la economía, pero es un tema de realidades. El día de hoy Zacatecas ocupa el primer lugar nacional en migración. Todo esto va desencadenado a la economía que se vive en nuestro estado, que se vive en la República entera. Más allá de eso, los trabajos, Lorena, que si tienen las percepciones de ingresos, una familia, muchas de las veces son sueldos, son salarios que no te alcanzan para nada, ¿no? Mira, un dato duro, importante y que no es mío, es un dato público que lo encontramos en el INEGI, es que Zacatecas tenemos el 80% de los afiliados al Seguro Social perciben entre 1 y 3 salarios mínimos. Esto quiere decir que están percibiendo alrededor, cuando mucho, de 180 pesos al día. Para mantener una familia de 5 integrantes o 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos, realmente es insostenible la situación. Claro. Y de ahí se derivan muchas cosas, Pepe. Cuando hay necesidad económica, papá y mamá tienen que salir a trabajar. Papá y mamá tienen que ocuparse de la economía familiar y por consecuencia se descuida la familia, porque tienes que llevarlos a guardería o dejarlos solos o encargarlos con los vecinos o con los familiares y no es la misma atención que se brinda. No, este es un círculo que se viene dando y en donde se viene deteriorando el tejido social desde hace muchos años hasta llegar a lo que tenemos actualmente, con falta de oportunidades para los jóvenes, con falta de oportunidades para las mujeres, con falta de oportunidades para los padres de familia, de tal manera que nos metemos en una problemática mayor, que ya será tema de otro análisis. Efectivamente. Pero que en esta ocasión podemos ver... todo va de la mano, claro. Sí, que la economía nos rige en muchos aspectos. Decíamos y analizábamos en días pasados la declaración que hizo la Cámara Nacional, la Cámara del Pequeño Comercio Estatal, en donde nos decía que cerraron durante el 2014 alrededor de 800 negocios. Eso es gravísimo si consideramos que Zacatecas, la economía gira casi en su mayoría de los empleos que brinda el gobierno. Sí. Y si los negocios locales, los pequeños negocios que generan este flujo de dinero y los empleos, entre 1 y 2 empleos, pues estamos hablando que se están cerrando fuentes de empleo. Claro. Se están cerrando las fuentes de sustento para muchas familias. Lo que quiere decir que la economía en Zacatecas está mal. Ciertamente hemos tenido anuncios espectaculares de que vienen empresas de otros lados, tipo maquiladoras, a instalarse a Zacatecas y se han generado empleos. Pero son empleos muy mal pagados, son empleos con salarios muy bajos, que no hacen que se viva dignamente. Entonces, este recorrido cíclico que se da en la economía de Zacatecas, donde no avanzamos, donde estamos trabados, donde no hay un impulso, donde no hay incentivos para los empresarios, finalmente viene a repercutir en la economía familiar, señora Pepe, donde estamos batallando día a día por el sostenimiento de nuestros hijos, donde estamos batallando día a día para darles un menú de calidad a nuestra familia. Y bueno, pues no alcanza, Pepe, por eso la propuesta de Acción Nacional de incrementar el salario mínimo para que las familias mexicanas vivan de manera más digna. Lo podemos ver hasta, hablamos de la cantidad, 200, poner un salario mínimo de 200 pesos.
lo podríamos ver hasta utópico, Lorena. Lo podríamos Sí. ver hasta utópico. Pero ¿cómo es que se trabajaría en el Partido de Acción Nacional para que esto se pudiera hacer realidad? Mira, ya exploramos la posibilidad de la consulta popular, lo cual, por los intereses económicos que se manejan a nivel nacional, la Corte y la Cámara de Diputados lo rechazaron. Sin embargo, sí existen otros mecanismos. Yo creo que tendremos que impulsar una iniciativa a través del Congreso de la Unión, y por eso la importancia de que lleguen los candidatos de Acción Nacional a ser diputados federales, porque tendremos que impulsar una iniciativa para que se modifiquen los salarios mínimos, y no por decreto. Esto es a través de un estudio que hace el Coneval de la realidad que se vive en el país, de los costos que tiene la canasta básica, y en base a eso poder establecer un nuevo salario mínimo para los mexicanos, que por supuesto es un tema que en algunas ocasiones preocupa a algunos sectores de trabajadores, porque también sus cuotas obrero-patronales están tasadas en salarios mínimos, sus créditos ante el Infonavit están tasados en salarios mínimos, y hay la creencia de que si aumenta el salario mínimo, también va a incrementar su deuda. El Partido de Acción Nacional está pugnando por desvincular las tasas de los créditos con el salario mínimo, y que ya no sean los salarios mínimos los que rijan para otorgar un crédito del Infonavit o para otorgar un crédito en el banco, sino que sea desvinculado y sea a través de otro mecanismo que se haga el cálculo de los créditos, pero que finalmente el beneficio sea incrementar ese salario mínimo que le permita a usted vivir de manera muy digna. Efectivamente, y el vivir dignamente, eso podrá ser una mejor sociedad, ¿no? Exactamente, mira, porque nos da posibilidad de poder atender todos los ámbitos de la vida que son necesarias por el ser humano. Recordamos que el ser humano no solamente es materia, contamos con la otra parte espiritual que también requiere de alimento, Sí, sí, claro. El tema espiritual, que no es religioso, para que no se confunda. El tema espiritual, hablamos de la cultura, del esparcimiento, de la educación, que son verdaderamente necesarios para el desarrollo integral de la persona. Y por el otro lado, pues el vestido, el sustento que tendríamos que tener de manera muy digna, la vivienda, que es muy importante. Entonces, nosotros lo que aspiramos es que la gente viva de manera digna, que viva tranquila, que viva en paz, Claro. que reciba una remuneración por el trabajo que realiza de manera justa, porque hay la mayoría de los mexicanos que trabaja 8 o 10 horas al día y recibe un salario mínimo que no alcanza para nada. Efectivamente, pues a trabajar en este tema. Ya escuchó a Lorena Oropesa, secretario general del Partido de Acción Nacional, sobre el tema de la economía en la casa, en el Estado, en la República Mexicana. Pues se puede trabajar, se puede tener solución. ¿Quién dice que no se puede? Muchísimas Sí se gracias, puede. Lorena. Es un gusto que nos acompañes, y estos temas seguramente de servicio a la población, de abrir los ojos y de tener, pues sin duda alguna, el trabajo por una sociedad mejor, ¿no? Tenemos la oportunidad de optar por una plataforma y una propuesta política, la cual les presenta Acción Nacional, y también decirles que estamos abiertos a las opiniones, a las ideas, a las propuestas que desde la ciudadanía nos hagan llegar. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a ti, Pepe, gracias por el espacio, gracias a ustedes por escucharnos. Es Lorena Oropesa, de Partido Acción Nacional, de Secretaría General. Es momento de ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con más información.